En el día de hoy vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar a ver, repito, medidas de tendencia central. Es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Y hoy vamos a comenzar a verlo sin datos, sin agrupar. Y ahí voy a sacar el primer quiz. ¿Listo? Son muy importantes las medidas de tendencia central porque las medidas de tendencia central en un solo valor resume una distribución de frecuencia. O sea, la mediana te va a indicar cuál es el dato que está en la mitad, la moda te va a indicar cuál es el dato que más se repite y la media aritmética te va a indicar el promedio de los datos. Entonces, básicamente, para eso nos sirve. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Listo. Entonces, medidas de tendencia central, como título. Vamos a copiar el día de hoy. Medidas de tendencia central. Como título. Medidas de tendencia central. Listo. Medidas de tendencia central. Básicamente, como les estaba diciendo, las medidas de tendencia central se utilizan para resumir en un solo valor los datos de una población. Para eso se utiliza. Se usan para resumir en un solo valor, en un solo valor, los datos de una población. Existen varios. En este caso, son 3 medidas de tendencia central que dependen de los datos. Entonces, en este caso, vamos a escribir las medidas de tendencia central. La primera medida de tendencia central se llama moda. Esa es la primera medida. Se llama moda. Esa es la medida de tendencia, la primera, moda. La segunda se llama mediana. Y por último, la media aritmética o media, que también se le llama media aritmética. Estas son las 3 medidas de tendencia central: moda, mediana y media aritmética. También se le llama la media aritmética promedio. Esta es la que ustedes, sin saberlo, la que utilizan para sacar sus notas, la media aritmética. ¿Ustedes qué hacen para saber cuánto en este caso? Se suman y dividen entre el número, las notas que sacaron y el número de notas. Básicamente, ustedes sacan un promedio. De manera inconsciente están sacando la media. ¿Listo? En ese caso, esas serían las 3 medidas de tendencia central. ¿De qué depende la forma de utilizarlas? Depende de la agrupación. Existen 2 formas de utilizarla. En este caso, acordémonos que existen 2 formas de agrupar datos, con datos sin agrupar y datos agrupados. Entonces, en este caso, depende de eso. Entonces, vamos a revisar primero datos sin agrupar, lógicamente, que es lo primero que nosotros damos base. Entonces, vamos a revisar las medidas de tendencia central con datos sin agrupar. Datos sin agrupar. Buenos días, Juan Pablo. Apenas estamos comenzando el tema. ¿Listo? Vamos a comenzar con datos sin agrupar. Entonces, primero, la moda. Es súper fácil de definir la moda en datos sin agrupar. Es el o los valores que más se repiten. Eso es la moda. Entonces, vamos a comenzar. Y la moda, primero que todo, disculpen, la moda se representa, independientemente de lo que sea, se representa con una M mayúscula y una O chiquitica. Así se representa la moda. Así estamos hablando de moda. ¿Listo? La mediana se representa con una M mayúscula y una E chiquitica. Eso es mediana. ¿Qué dice? Moda.
Pero lo voy a colocar de otra manera para que me quede bien. Así, bueno. Y la mediana, la coloquemos así porque así queda feo. Y la mediana se representa con una M mayúscula y una I chiquitica. Y la media aritmética, que es el promedio, se representa con una X. Una X. La embarré. Una X. Y una rayita arriba. Así se representa la media aritmética. Con una X y una rayita arriba. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál sería la moda? Repito, estaba diciendo, ¿cuál es la moda en datos sin agrupar? Se ve más feo esa media aritmética. Venga, a ver si yo lo puedo sacar de otra manera. No. No hay otro símbolo. Y esto me ayuda a representar la media aritmética. A ver qué dice. No. Bueno, en fin. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar con la moda. La moda. Básicamente, como lo estaba diciendo, la moda es el dato que más se repite en datos sin agrupar, valga la redundancia. La moda sería, o los valores, puede ser también datos, ¿no? Es el o los valores que más se repiten. ¿Qué más? Se repite. Se repite. Es el o los valores que más se repiten. Eso sería la moda. Es el o los valores que más se repiten. Entonces, en este caso, cuando ustedes miran la frecuencia absoluta, es el que tiene mayor frecuencia absoluta, básicamente. Es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Cuando una distribución de frecuencias tiene una sola moda, ¿cómo creen que se llama? Unimodal. Así se llama. Unimodal. Cuando tiene dos modas, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay más, que hay en la distribución de frecuencia, digamos, un ejemplo hipotético, que ustedes tengan esta distribución de frecuencia. ¿Qué pasó? Un segundito. ¿Qué pasó? Que ustedes tengan esta distribución de frecuencia, un ejemplo. ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Dónde me metí? ¿Dónde está? Acá. Listo, jóvenes. En este caso, cuando se tiene más de dos modas, digamos que tengan dos modas, más de una moda, perdón, dos modas, se llamaría bimodal. Bimodal. Un ejemplo hipotético. Si ustedes tienen, digamos, acá, digamos que aquí está el dato, que coloco aquí sería 1, y este se repite 4 veces, el 2 se repite 3 veces, y el 3 se repite 4 veces, y el 4 se repite 2 veces. En este caso, esta sería la frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuántos datos, cuál es el dato que más se repite? ¿Me pueden decir, por favor? Si son tan amables. El 1 y el 3. 3. O sea que en este caso hay dos datos que más se repiten. O sea, tendría como si tuviera dos modas, ¿cierto? En este caso sería bimodal. ¿Por qué razón? Porque hay dos datos que más se repiten. En el caso de que no hubiera aquí, que este no hubiera sido 3 y no hubiera sido 8, este sería unimodal, ¿no? Porque solamente se repite un solo dato, solamente tiene una sola moda. Dado el caso de que tenga más modas, por ejemplo, que no solamente tenga dos, ni solamente tenga una, un ejemplo hipotético que esto fuera 4 y aquí fuera 4, ¿cuántos datos, cuál es el dato que más se repite? El 4. Ah,
Vas a decir el 4. El 1, ¿cuál más? El 1, el 3 y el 4. El 1 y el 3 y el 4, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles serían la moda? En este caso, la moda sería el 1, el 3 y el 4, ¿cierto? Tiene 3 modas. El 1 es el dato, el primer dato que más se repite, el 3 y el 4. Aquí, cuando se repite más de un dato, cuando se repiten más de 2 datos, se llama multimodal, porque tiene 3 modas en este caso. Cuando se tiene más de 2 modas, ¿y qué quiere decir más de 2 modas? Que hay 3 datos que más se repiten. En este caso está el 1, el 3 y el 4. Pilas con esto. Cuando nosotros llegamos y buscamos la moda, no buscamos la frecuencia absoluta, sino buscamos la posición del dato. ¿Qué quiere decir eso? Que acá la respuesta no sería 4. Acá la respuesta, ¿cuál sería? El dato que más se repite. En este caso no es el 4, o sea, este 4, que es el dígito que en este caso tiene la frecuencia absoluta mayor, sino es el datico que está acá. En este caso, la moda sería el dato número 1, el dato número 3 y el dato número 4. En este caso, ese sería la moda, no la frecuencia absoluta. Pilas con eso. Cuando nosotros estamos buscando de medidas de tendencia central, lo que estamos buscando son posiciones de los datos. En este caso, yo les estoy diciendo que el dato que más se repite, o sea, el dato de la variable que más se repite es 1, 3 y 4. No me van a decir, profe, la moda es 4. ¿Por qué razón? Porque la frecuencia absoluta en los 3 datos es 4. No, a mí no me interesa la frecuencia absoluta. A mí me interesa es el dato. En este caso, tenemos 3 modas y al tener 3 modas significa que sería multimodal. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de la moda multimodal, cuando se tiene más de 2 modas. ¿Listo? Entonces, entramos acá. Entonces, ahora se me perdió. Les estaba explicando. Profe, o sea, básicamente lo que se coloca es el dato más no la cantidad de datos que hay, ¿sí? Exactamente, exactamente. Aquí lo que estamos buscando en medidas de tendencia central son las posiciones. Cuando yo te pregunto a ti, moda, ¿cuál es es que su nombre lo indica, ¿cuál es el dato más frecuente? En este caso, el dato más frecuente es, por ejemplo, en el ejemplo que yo les hice, 1, 2, 3 y 4. Si yo les preguntara la edad de ustedes, si yo pongo 11, 12 años, 13 años, 14, bueno, ustedes no tienen 11, digamos que de 13 para arriba, 13, 14, 15, 16, digamos que la mayoría, el dato que más, la edad que más se repite, ¿cuál es? Digamos que 15 años. Esa sería la moda, el dato, no la cantidad de niños que tienen 15 años, sino la edad que más se repite, el dato que más se repite. Eso es lo que nosotros buscamos en la medida de tendencia central. Y como les estaba diciendo, cuando tienen más de 3 para arriba, o sea, más de 2 modas, se llama multimodal. 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 ¿Listo, jóvenes? Por favor, copien, si son tan amables. La moda en frecuencias de datos sin agrupar se puede visualizar, se puede sacar de manera visual. Básicamente no hay necesidad de hacer toda la distribución de frecuencia para sacar la moda. Lo único que ustedes tienen que es ordenar y sacar la frecuencia absoluta y definir cuál es el dato que más se repite en un dato sin agrupar, ¿no? Y en este caso, para datos sin agrupar, la moda es el dato que más se repite. ¿Listo? La mediana sí es un poco más compleja. Entonces, copian por favor para poder explicar la mediana. Profe, para datos agrupados es distinto, ¿cierto? Okay. Para Ok. datos agrupados es una forma re larga. O sea, por eso lo dividí en dos, datos sin agrupar y datos agrupados. Porque la verdad, datos agrupados es un poco más complejo. Entonces, por eso lo partí en lo básico para que me entiendan los conceptos. Por ejemplo, ustedes ya van a saber que la moda es el dato que más se repite. En datos agrupados tiene el mismo concepto, pero se saca de diferente manera, lamentablemente. Entonces, mediana. Entonces, acordémonos que se representa con la M y la E, ¿cierto? Eso es mediana. Listo, entonces, en este caso, repito que es mediana, es el valor que ocupa el lugar central, o sea, el que ocupa el lugar de la mitad. Es el valor
que ocupa el lugar central de todos los datos. Lógicamente, para que se pueda revisar una mediana, los datos tienen que estar ordenados. En este caso, todos los datos cuando están ordenados. Lo que nosotros vamos a buscar como tal de la mediana, vamos a encontrar es la posición. Nosotros vamos a encontrar acá la posición, en dónde está ubicado ese dato de la mitad. Eso es lo que nosotros buscamos en la mediana. Básicamente, lo que buscamos es la posición de ese dato. La posición del dato central. Eso es lo que vamos a buscar con la mediana. Entonces, ¿de qué depende la mediana? Del número de datos. Entonces, el número de datos, en este caso, puede ser de dos maneras. El número de datos puede ser par o puede ser impar. De eso depende que nosotros saquemos la mediana. Entonces, primero, cuando el número de datos es impar. Acá lo voy a colocar. Cuando el número de datos es impar. Es impar. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando yo digo que el número de datos es impar, es cuando n minúscula es impar. Básicamente a eso me refiero. Cuando n minúscula es impar. ¿Listo? Cuando n minúscula es impar. A eso me refiero. Entonces, impar. ¿Listo? Cuando n minúscula es impar, para sacar la mediana es súper sencillo. Eso es fácil. Así sería. Básicamente, al número total de datos le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre 2. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Y básicamente lo único que nosotros vamos a hacer, primero que todo, es ordenar los datos de menor a mayor. Siempre deben estar ordenados. Paso número 1. Siempre deben estar ordenados los datos de menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. Ese sería el paso número 1. El siguiente paso es buscar la posición con esta fórmula que nosotros tenemos acá. En este caso, utilizar esta fórmula. Ese sería el paso número 2. Paso número 2. Cogerle el número de datos total, le sumamos 1 y lo vamos a dividir entre 2. Después de hacer eso, nosotros vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada el dato igual o más cercano. Paso número 3. Se busca en la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, igual o más cercano a él. Espérense, borro esto y ya les explico qué significa eso. Se busca en la frecuencia absoluta acumulada el dato igual, la m igual o más cercana. Cuando yo les digo esto, ¿qué significa? Ya les digo. Ejemplo hipotético. Acá. Espérense. Acá, para que me quede bien bonito. Listo, ya les explico qué significa cuando yo les digo este paso. Listo. Les voy a hacer un ejemplo así súper chiquitito. Nosotros tenemos acá una edad. Digamos qué dato. Y aquí decimos que sería 1, lo mismo, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Igual. Y aquí decimos que la frecuencia absoluta es 3, 2, 5, eso me daría 10.
2 y 1. ¿Cuánto me daría la suma de esos datos? ¿Me pueden decir? 13 ¿Cuánto? de la frecuencia absoluta, ¿sí? Sí, lógicamente. 13. 13, muy bien. ¿Eso es par o impar? Impar. Impar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es revisar si el dato está ordenado de menor a mayor. O sea, el dato, no la frecuencia absoluta, el dato. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está ordenado de menor a mayor? ¿Desde el más pequeño al más grande? Sí, el dato, no la frecuencia absoluta, el dato. Sí está ordenado de menor a mayor. Perfecto. Listo. Primero que todo, n es igual a ¿cuánto? ¿Qué es el número de datos? ¿Me pueden decir, por favor? 13. 13. ¿Y ese 13 es impar, sí o no? Sí, señora. Entonces Sí, señor. aplicaría para hallar la mediana de esta manera, con n número de datos impar. Listo. Listo, profe. Ya sé que n es impar, ya sé que están ordenados de menor a mayor. Ahora, ¿qué hago? Antes de comenzar a hallar la mediana, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Es obligatorio que hallen la frecuencia absoluta acumulada. Es obligatorio. Entonces aquí serían 3, aquí serían 5, aquí serían 10, aquí serían 12 y aquí serían 13. ¿Hasta ahí ven? Ya hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de hacer eso, vamos a hallar la posición de la mediana. Cuando nosotros utilizamos esta fórmula, no estamos hallando la mediana. Lo que estamos hallando es la posición. ¿Dónde está ubicada la mediana? Eso es lo que nosotros estamos hallando. Y cuando nosotros utilizamos la fórmula, utilicemos la fórmula de la mediana. ME. ME es igual a ¿qué? A N. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el número de datos total otra vez? 3 13. Muy 13. bien. ¿Más qué? Más más 1 Más sobre 2. ¿Eso cuánto me da? 7. 7. 14 sobre 2 y eso es igual a 7, muchachos. Me van a prestar mucha atención a esto que les voy a explicar. Nosotros, este 7 no es la mediana. Este 7 no es la mediana. Ese 7 es la posición de la mediana. ¿Y dónde lo van a buscar? En este caso, nos vamos a fijar en esta parte de la frecuencia absoluta acumulada. Básicamente, lo que ustedes están mirando en la frecuencia absoluta acumulada es que la posición, en este 3 indica que acá están los valores 1, 2 y 3, posicionalmente hablando. O sea, la posición 1, la posición 2 y la posición 3, ¿cierto? ¿Entendido? ¿Entendido? Y acá en 5, ¿qué posiciones estarían? Sería 4 y 5. 4 y 5, muy bien, muy bien. Y acá en 10, ¿qué posiciones estarían? Sería 6, 7, 8, 6, 9 y 10. 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes van a buscar, posicionalmente hablando, la posición número 7, cercana a 7 sin pasarse. O sea, si no encuentran la posición 7, lo más cercano, en este caso, lo más cercano a ese 7, sin pasarse, lógicamente. Entonces, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? El más cercano a ese 7, ¿qué posición sería? El 5. ¿En dónde está la posición número 7? El 10, ¿no? El 10. Aquí estaría la posición número 7. Lo más cercano en FI acumulada sería ¿cuál? El 10. ¿Por qué razón? Porque en el 10 estaría el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 posicionalmente hablando. Si yo hubiera escogido 5, aquí no estaría ubicado el 5 porque es 7. Es 7, la posición 7. En el 5 solamente estarían el 4 y el 5 posicionalmente hablando. En cambio, si yo hubiera escogido 12, tampoco me sirve. ¿Por qué razón? Porque ahí estaría 11, 11 y 12. Tampoco me sirve. Posicionalmente hablando, porque es 10, en este caso sería. ¿Por qué razón? Porque en el 10 estaría la posición número 6, la posición número 7, la posición número 8, la posición número 9 y la posición número 10. O sea que el 7 estaría ubicado en el 10. ¿Por qué razón? Con frecuencia absoluta acumulada de 10, porque ahí está ubicado la posición número 7. O sea que, ¿cuál es la mediana en este ejercicio? No sería 7. ¿Cuál es la mediana? Ni 10. ¿Cuál es la Sería mediana? 3. El 3. Esa sería la mediana. El dato que está en la mitad. ¿Dónde está ubicado el dato que está en la mitad? En el 3. ¿Ahora sí? ¿Entendido o no?
Básicamente, Sí, ¿qué profe. tienen que hacer ustedes? Ordenar de menor a mayor. Segundo, utilizar la fórmula. Ese resultado de la fórmula no le dice que esa es la mediana, le indica la posición de la mediana. ¿Cómo le indica? Con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ustedes tienen que buscar el valor más cercano a esa frecuencia absoluta acumulada, sin pasarse, lógicamente, sin pasarse. El más cercano, el más aproximado a esa frecuencia absoluta acumulada, ¿cuál sería? En este caso, sería el 10. Y que no sea menor, lógicamente, que sería el 10. O sea que la mediana no sería 10, no sería 7, sino sería el 3, que es el dato que está en la mitad. ¿Ahora sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que tú habías dicho que el dato tendría que estar en orden, entonces tipo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero cuando el dato no es un número, sino es tipo, por ejemplo, un color, entonces color rosado o algo así, ¿es necesario que esté en orden? No. Sí. No, no es necesario. Básicamente la mediana normalmente es muy difícil sacarlo para variables cualitativas. O sea, la mediana no se sacan con variables cualitativas porque no tendría coherencia. Si tú ves, tendrían que ser números para que se genere un orden. O sería cuantitativa de manera ordinal, cualitativa ordinal. O sea, que tenga orden. O sea, que tiene que tener la variable algún tipo de orden. Tiene que estar con números de cierta manera para que tú la puedas ordenar. O sea, como tal, la moda sí podría aplicarse para variables cualitativas. La moda sí se puede aplicar porque el dato que más se repite no tiene nada que ver como tal. O sea, el dato que más se repite no tiene nada que ver con el orden, no tiene nada que ver con el tipo de datos. En cambio, aquí la mediana sí tiene que ver con el tipo de datos. Entonces, en este caso, no se podría como tal sacar mediana a las variables, todas las variables cualitativas. Ok, profe, gracias. Listo. Ahora, el asunto es cuando el número de datos es impar, es par. Ahí entra el meollo del asunto. Ya les explico por qué. Cuando los datos es impar. Entonces, se utiliza la misma característica. ¿Qué va a cambiar? La fórmula. O sea, esto es lo mismo. Se mira, se ordena de menor a mayor, igualitico, pero en este caso, cuando los datos son impar, no se utiliza la misma fórmula de la misma manera porque ahí va a cambiar los datos. Si ustedes ven, no es lo mismo que haya un tipo de datos par a un tipo de datos impar porque va a cambiar cuál es el dato de la mitad. Entonces, básicamente, ¿qué se realiza para sacar la mediana? Se utiliza una parte de esa fórmula, en este caso, cuando los datos son impar, o sea, cuando n es par, se utiliza, pero se modifica. En este caso, ¿en qué parte se modifica? Que se van a utilizar dos fracciones. Entonces, aquí va a ser así. La fórmula va a ir de esta manera. Se modifica un poco la fórmula. ¿Sí? Esto va a ser en una sola fracción. Aquí. Aquí sería n más n sobre 2. Sobre 2. Básicamente así es la fórmula de la mediana cuando los datos son par. Ya les explico qué significa. Cuando los datos son par. Es lo mismo, se ordena de menor a mayor, se utiliza la fórmula, se busca la posición, etcétera, etcétera. Se busca la frecuencia absoluta acumulada, que m sea igual o más cercano. Eso es lo mismo. Lo único que va a variar es la fórmula. ¿Listo? ¿Y cómo varía? Les puedo explicar. Básicamente. Súper sencillo. Entonces, hagamos lo mismo. Entonces, datos, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso me tiene que dar par, ¿no? Si no me da par, no se puede aplicar. Aquí digamos que sea 4, 10, 2, serían 5. Ahí vamos 10, 17 y 3. ¿Sí? ¿Cuántos datos serían acá? ¿Me pueden decir, por favor? Sería 16. ¿Sí? Serían 2, 8, 8, 16. Muy bien, es par, ¿cierto? Es par. Y si yo les preguntara la moda, ¿cuál sería? 4. Sería el 4. 4.
Acuérdense que no me van a contestar la frecuencia absoluta, sino me van a contestar el dato. Listo. En este caso, son 16 datos. Entonces, aquí aplicaría cuando el número de datos es par. ¿Cómo sacamos la mediana? Les voy a explicar esta fórmula de una manera muy sencilla. Esta fórmula, para sacar la posición, ordenar de menor a mayor, está ordenado de 1 a 5, perfecto. Entonces, básicamente, ¿ustedes cómo sacan la mediana? Acá, con esta fórmula. Lo mismo. Entonces, aquí, ¿el número de datos cuál es? ¿Me pueden decir, por favor? 16. Entonces, sería 16 dividido entre 2, ¿cierto? Esa es la primera parte de la fórmula. Más que, entre paréntesis, 16 dividido entre 2, más 1. ¿Entendido? O sea, el número total de datos dividido entre 2, más 16 dividido entre 2 más 1. Ese 1 va por fuera. Va por fuera. Sobre 2. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto me da 16 dividido entre 2, si son tan amables? 8. 8. Más. ¿Cuánto me daría 16 dividido entre 2? ¿Otra vez? ¿8 más qué? 8 más 1. Más 1. ¿Sobre qué? Sobre 2. ¿Hasta ahí bien? Sobre 2. ¿Cuánto me daría ese paréntesis, jóvenes? ¿Cuánto me daría? 9. 9. Pilas con eso. Pilas con no colocarle el paréntesis, porque primero se hace lo del paréntesis para sacar el dato que sigue. Si ustedes ven, n dividido entre 10 me dio 8. O sea, básicamente, ese paréntesis casi siempre o siempre va a dar el dato siguiente a ese. O sea, si ven que aquí me dio 8, entonces, ¿cuál sería el dato siguiente a 8? De una manera más, ¿cuál sería la posición diferente a la siguiente a 8? Sería la 9, ¿no? Entonces, básicamente, siempre les va a tener que dar esa suma de ese paréntesis, el número que sea siguiente a la división de n dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Me pueden decir, por favor? 8 más 9. 17. 17. 17 dividido entre 2. 8,5. 8,5. Muy bien. Entonces, eso me dio la posición. Eso me daría la posición. ¿Qué me faltaría para sacar la mediana? ¿Quién me dice? ¿Qué me faltaría? ¿Hallar qué? Muy importante. La posición, ¿no? No, en la tabla. ¿Qué me faltaría? La frecuencia absoluta acumulada. Acumulada, muy bien, la frecuencia absoluta acumulada, muy importante. Si yo no la tengo, no puedo hacer nada, porque acuérdense que ahí es donde yo defino en dónde está la mediana. Ahí es donde yo voy a definir en dónde se encuentra mi mediana. Ahora voy a revisar. FI mayúscula. Listo. Aquí sería 2, aquí serían 6, aquí serían 8, ¿cierto? Aquí serían 8 y 5 serían 13. Y aquí serían 16. ¿Me pueden decir, por favor, en dónde estaría ubicado 8,5? ¿En qué parte? En 13. En 13. O sea que la mediana realmente, ¿cuál es? 4, 13 o 8,5. 4. 4. Y esa es la mediana. ¿Listo, jóvenes? El jueves termino de explicar, ahorita ya les mando esas fotos, el jueves les termino de explicar media aritmética y comenzamos con una actividad con respecto a eso. Pilas con esto, muchachos. Recuerden que nosotros estamos buscando aquí son posiciones con respecto a los datos, no las frecuencias ni nada de eso, sino las medidas de tendencia central se basan en los datos, no en las frecuencias. ¿Entendido? Entonces ya les mando los apuntes, que tengan un excelente